Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Wu Shuoyu en directo desde Beijing. Empezamos el programa con los siguientes titulares. El principal referente de la bolsa de Shanghái se desploma un 6,86% y se activa por primera vez un sistema de interrupción bursátil. China presenta oficialmente en la zona de libre comercio de Shanghái su primer fondo de inversión en grupos. Bahrein y Sudán rompen relaciones diplomáticas con Irán. Y Dinamarca y Suecia imponen nuevos controles fronterizos. Los productos lácteos y cárnicos de Australia encabezan las referencias del consumidor chino. Estos productos agrícolas y otros que pagan impuestos verán una reducción gradual a cero en sus tarifas de importación en los próximos años, gracias al Tratado de Libre Comercio. El acuerdo permitirá a los consumidores disfrutar de precios más bajos y a las compañías de los dos países ahorrarse miles de millones de dólares por concepto de aranceles. Joyce Tang es una asidua consumidora de productos agrícolas australianos. A menudo compra por internet la fórmula australiana para bebé y carne importada también. Australia depende de la ganadería y es famoso por su carne de res y productos lácteos. Son más saludables y seguros. Soy madre y quiero lo mejor para mi hijo. Como consumidora asidua, me sentiré muy feliz cuando los productos australianos sean más baratos. La compañía australiana Tender Plus lleva 16 años exportando carne de res a Shanghái, suministrando 5.000 toneladas al año de productos procesados a hoteles 5 estrellas, restaurantes y supermercados. El 1 de enero, el gravamen de importación de la carne de res australiana se redujo a 9,6% del 12% anterior, tarifa que se eliminará completamente dentro de 9 años. El gerente general de la compañía mantiene que el Tratado de Libre Comercio les permitirá ahorrar al menos 8 millones de yuanes al año. Para nosotros, la reducción de las tarifas es el beneficio más directo del Tratado de Libre Comercio, pero también el hecho de que habrá acuerdos en todos los aspectos del comercio de carne vacuna. La cuarentena, por ejemplo, ha sido un gran problema en la última década, y por eso se suspendió por momentos la importación de carne de res refrigerada. Pero ahora, el Tratado de Libre Comercio garantiza la continuidad de los estándares de la cuarentena y elimina las incertidumbres en nuestras operaciones. La aduana china predice que dentro de un año las importaciones de China a Australia por valor de 20.000 millones de dólares y las ventas de Australia a China por 15.000 millones de dólares se beneficiarán del recorte tributario del Tratado de Libre Comercio. Las ventajas para el consumidor demorarán un poco más en llegar debido a la aplicación por etapas de las reducciones arancelarias a la amplia gama de productos, los impuestos locales y las tasas de cambio. Cuando las tarifas de un producto bajan, el impuesto al valor agregado también cae en consecuencia. Estos cambios se reflejarán en el precio de venta del producto. Sin embargo, el proceso toma su tiempo. El Tratado de Libre Comercio no entró en vigor hasta el 20 de diciembre y por eso los productos importados antes de esa fecha no se beneficiaron de la reducción de tributos. China es el mayor socio comercial de Australia. Adquiere casi un tercio de las exportaciones de la nación continente. China ha firmado hasta la fecha 14 tratados de libre comercio con 22 países y regiones. Beijing anticipa que el país importará mercancías por 10 billones de dólares en el venidero lustro. Según cifras oficiales, China invertirá también 500.000 millones de dólares en el extranjero en el mismo periodo. CCTV en español. En la primera jornada de transacciones del año, los mercados bursátiles de la parte continental de China experimentaron fuertes pérdidas a raíz de una venta generalizada de activos. El índice compuesto de la bolsa de Shanghái cayó un 6,86%, mientras que el principal selectivo de la bolsa de Shenzhen se desplomó un 8,16%.
Durante la jornada también se activó un sistema de interrupción bursátil. De acuerdo con este mecanismo, en caso de que el índice CSI 300 retroceda un 5%, la sesión se suspenderá por 15 minutos, pero si el referente pierde un 7%, las transacciones se interrumpen por el resto de la jornada. El CSI 300 se dejó 7 puntos porcentuales en la sesión vespertina, por lo que el mercado suspendió actividades. Esta tendencia obedeció a una combinación de factores, entre ellas una venta de acciones de cara al levantamiento, de una prohibición de la oferta de valores de los principales accionistas de compañías cotizadas, impuesta a causa de las turbulencias experimentadas por el mercado el pasado verano. CCTV en español. El yuan cayó el lunes en los mercados de valores de China y el extranjero a su nivel más bajo en más de 4 años. El Banco Central fijó el punto medio en los 6,5032 yuanes por dólar estadounidense, su tasa de cambio más baja desde abril de 2011. Los analistas señalan que la fuerte demanda de dólares ejerce presión sobre el yuan. El sentimiento se agudizó tras la publicación de los datos de la actividad manufacturera china, que revelaron una contracción por el 10º mes consecutivo en diciembre. Según los pronósticos, el yuan seguirá depreciándose este año. El Banco Central de China informó el lunes que ha ampliado 100.000 millones de yuanes en préstamos en diciembre a través de la línea de crédito de mediano plazo, una herramienta monetaria para proporcionar liquidez. 13 instituciones financieras recibieron el financiamiento con plazo de 6 meses y un interés de 3,25%. El Banco Popular de China destacó en un comunicado en su sitio web que los nuevos préstamos están destinados a inyectar liquidez en el sistema bancario con el objetivo de apoyar la economía. Al mismo tiempo, el banco retiró los mismos tipos de préstamos por valor de 130.000 millones de yuanes, los cuales vencieron el mes pasado. El Banco Central comunicó que continuará guiando a organismos financieros para apoyar a las pequeñas empresas, así como al sector de la agricultura. China ha presentado oficialmente hoy en la zona de libre comercio de Shanghái su primer fondo de inversión en seguros. Con él se pretende impulsar el desarrollo de infraestructuras en el país. Se prevé establecer la compañía de inversión en seguros de China para que gestione el capital del programa, que procederá del sector de seguros y podrá llegar a 300.000 millones de yuanes. El primer paquete de 40.000 millones de yuanes ya ha sido invertido en proyectos de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El Consejo de Estado de China aprobó el proyecto de financiación el año pasado con el objetivo de facilitar un capital estable del que se pueda hacer uso a largo plazo para apoyar el desarrollo de los servicios públicos del país. El día del Año Nuevo ha traído consigo en China la puesta en marcha de nuevas tasas de interés, una medida que debería ser beneficiosa para aquellos que decidan comprar una casa. Echemos un vistazo al impacto de este cambio. Los bancos chinos ofrecerán hipotecas más baratas para la compra de viviendas en 2016. La tasa de Internet de referencia fue rebajada por el Banco Central del país hasta el 4,35% en octubre, un descenso de un cuarto de punto porcentual. Tengo un cliente que necesitaba abonar 6.300 yuanes al mes para pagar la hipoteca. A partir de este año, el cliente tan solo tiene que pagar 5.800. Los expertos declaran que las hipotecas más baratas potenciarán la compra de viviendas y ayudarán a dar salida al inventario de las propiedades. El efecto de tasas de interés más baratas podría ser diferente. Para aquellas ciudades donde los precios de las viviendas todavía descienden, el impacto será limitado, pero en su totalidad, las transacciones aumentarían. Por ahora, las tasas de interés para las hipotecas han alcanzado su pico más bajo de los últimos 20 años. CCTV en español.
El enfoque orientado a la cooperación en oposición al antagonismo y la confrontación ha sido uno de los sustentos políticos de 2015 en el continente americano. Dos grandes rivales en esa región decidieron hacer a un lado sus diferencias y optar por la negociación y el diálogo. Tras el histórico anuncio hecho por Cuba y Estados Unidos que informaba del inicio de la normalización de las relaciones entre ambos países, el 20 de julio de 2015 pasó a ser otra fecha trascendental en el año que pasó. Las puertas de la embajada cubana se abrieron por primera vez después de 54 años en Washington, D.C. Conozcamos a continuación las tripulaciones por las que ha pasado la relación de estos dos países y los sucesos más relevantes de 2015. A la apertura de la sede diplomática asistieron congresistas, diplomáticos y representantes de la sociedad civil, tanto de La Habana como de Washington. Con esta ceremonia, ambos gobiernos cerraron un capítulo de recelos, a la vez que inauguraron una vía diplomática rumbo a la normalización de vinculaciones oficiales. Ese lunes 20 de julio, la bandera cubana ondeó una vez más en Estados Unidos tras más de medio siglo de espera. Era el símbolo de una formalización alcanzada por Raúl Castro, presidente de Cuba, y Barack Obama, presidente de Estados Unidos. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció en el discurso pronunciado en la ceremonia de apertura a aquellos que trabajaron a lo largo de los años para materializar un día como ese, no sin antes haber hecho un repaso de la histórica enemistad entre los dos gobiernos. Hemos llegado aquí gracias a la conducción firme y sabia del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a cuyas ideas siempre guardaremos lealtad suprema. Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aguardaba a Rodríguez para mantener conversaciones y dar cumplimiento a la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores de Cuba desde 1958. La prudencia de las declaraciones, ahora en una nueva etapa, resultan de varias décadas de desavenencias que en su momento más álgido pusieron al mundo en vilo tras descubrirse en 1962 la construcción en Cuba de un centro de lanzamiento de misiles balísticos soviéticos. Si bien la crisis de los misiles casi llevó al mundo a una tercera guerra mundial, ya desde enero de 1959, el mundo observó que los intereses revolucionarios y los de Estados Unidos eran irreconciliables bajo un orden internacional de carácter bipolar en el que Washington y Moscú edificaban esferas de interés en todo el mundo. El líder de la revolución, Fidel Castro, expulsó a uno de los aliados más cercanos de Washington en Cuba, al presidente Fulgencio Batista, y tomó las riendas del Estado cubano tras el triunfo de la revolución. Una vez consolidado el nuevo régimen, Estados Unidos atestiguó a partir de 1960 el traspaso de sus intereses económicos a manos del pueblo cubano. El gobierno revolucionario descartó tras la nacionalización el otorgamiento de compensaciones a los empresarios estadounidenses y por ello, en represalia, el 3 de enero de 1961, Washington ejecutó sanciones contra Cuba y cerró su embajada en el país caribeño. En un entorno de ánimos caldeados y desconfianzas exacerbadas, un avión espía de Estados Unidos detectó en octubre de 1962 la construcción en Cuba de instalaciones para el despliegue de misiles balísticos de mediano y largo alcance, un hecho que encendió alarmas en Washington ante el peligro de una confrontación con la Unión Soviética. Regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. La crisis de los misiles en Cuba fue el momento en la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética más cerca estuvieron de llevar sus diferencias a una confrontación nuclear. Después de días de intensas negociaciones en las que cada una de las partes evaluó por separado la mejor de sus opciones, la Unión Soviética accedió a desmantelar los misiles de la isla a cambio de garantías para su propia seguridad y para la isla. Pese a esto,
las tensiones entre Estados Unidos y Cuba estaban aún muy lejos de distenderse. La migración ilegal causó en noviembre de 1999 una querella legal entre Estados Unidos y Cuba, con el niño Elian González como protagonista, un caso que la prensa difundió ampliamente en todo el mundo. A los 5 años de edad, Elian González fue embarcado junto con su madre a Miami sin el consentimiento de su padre. En el viaje, el barco naufragó y la madre del menor murió ahogada. El poco recuerdo que tengo no fueron momentos muy felices hasta el momento en que pude ver a mi papá. Fueron momentos oscuros. El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama anunciaron la decisión de sus gobiernos de restablecer relaciones diplomáticas como colofón de las conversaciones secretas mantenidas durante año y medio con el auspicio del Vaticano y Canadá. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. 2015 comenzó con una intensa agenda de concesiones políticas de ambas partes. Cuba liberó a 35 detenidos a los que Estados Unidos consideraba presos políticos. Washington anunció nuevas regulaciones que facilitan los viajes y el comercio con Cuba. Se sucedieron visitas de legisladores demócratas y delegaciones comerciales a La Habana. Y Obama solicitó al Congreso que diera inicio a las conversaciones sobre el levantamiento del embargo. De enero a mayo se celebraron 4 rondas de negociaciones en las que se definieron una serie de precondiciones clave para el restablecimiento de los nexos diplomáticos cubano-estadounidenses. Cuba salió de la lista de países patrocinadores del terrorismo en la que figuraba desde 1982. El actual proceso de transformación económica que atraviesa la isla es indudablemente una ventana muy atractiva para el comercio Cuba-Estados Unidos, dada la obsoleta logística de la economía cubana. Washington ha empezado a aprobar la expedición de licencias generales para 12 tipos de visas de viaje a Cuba, entre las que se contemplan las visitas familiares, con fines académicos, profesionales, periodísticos, educativos y religiosos, entre otros. Igualmente, da el visto bueno a la emisión de licencias por primera vez en 50 años para servicios de ferry a Cuba. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró a varias empresas y personas de su lista de sanciones comerciales por tener lazos con Cuba. La noticia de la reanudación de nexos diplomáticos y la apertura de embajadas en La Habana y Washington ha tenido una amplia repercusión en la comunidad internacional. América Latina ha dado respaldo a la decisión de Estados Unidos y Cuba de reanudar sus relaciones 54 años después. CCTV en español. La normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido motivo de celebración en todo el mundo. La tensión política y las acusaciones han quedado en el pasado. Después de 33 años, Cuba abandonó en 2015 la lista hecha por Estados Unidos de los países patrocinadores del terrorismo. Hoy, esas acusaciones que dañaron por igual el prestigio de los dos países ya son historia. Los aliados de Arabia Saudí se han unido a la acción diplomática en contra de Irán en medio de la escalada de las tensiones debido a la ejecución de un prominente clérigo chií. Sudán y Bahrein rompieron relaciones diplomáticas con Irán, expulsaron a los diplomáticos iraníes y retiraron a sus enviados en Teherán. Sudán afirma que la decisión se tomó a raíz del brutal ataque a la embajada saudí en Teherán. Bahrein, por su parte, destacó que Teherán se ha entrometido continuamente en sus asuntos internos y en los del Consejo de Cooperación del Golfo. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos ha retirado a su embajador en Teherán, rebajando la categoría de su representación diplomática en Irán al nivel de encargado de negocios. Las decisiones de los 3 países llegan un día después de que Arabia Saudí rompiera relaciones con Teherán.
A raíz de estos sucesos, el reino está rompiendo las relaciones diplomáticas con Irán. Solicitamos que todos los miembros de la misión diplomática en la embajada, consulado y oficinas filiales abandonen el país en un plazo de 48 horas. El domingo los diplomáticos saudíes fueron evacuados de Irán luego de que su embajada fuera asaltada por manifestantes en la capital iraní. Los protestantes estaban enojados por la ejecución de un prominente clérigo chiita. El jeque Nim Arbil y otros 46 fueron ejecutados por el gobierno saudí. Él había sido condenado por delitos relacionados con el terrorismo. Irán acusó a Arabia Saudí de aumentar las tensiones regionales. Ambos países son las principales potencias sunita y chiita en la región. CCTV en español. Mientras tanto, los manifestantes iraquíes han mostrado su apoyo a su vecino Irán y se han reunido en las ciudades de Najaf y Basra para protestar contra la ejecución del clérigo chiita Mir al-Mir. En Bagdad, los manifestantes portaban retratos del fallecido clérigo en las afueras de la zona verde. Este distrito fortificado alberga departamentos gubernamentales y representaciones diplomáticas. Los ciudadanos denunciaron la muerte de Mir, así como de la familia regente de Arabia Saudí. Algunos instaron al gobierno iraquí a cerrar la recién reabierta embajada saudita en la capital, así como a boicotear los productos del país. Arabia Saudí cerró su embajada en Bagdad en 1990, después de que el dictador iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait. Los precios del petróleo se incrementaron después de que Arabia Saudí, el principal productor de crudo, rompiera sus relaciones diplomáticas con Irán tras el ataque a su embajada en Teherán y la reacción iraní a la ejecución del clérigo chiita. Los dos grandes mercados de referencia del petróleo, el estadounidense West Texas Intermediate y el europeo Brent, comercializaron los futuros del crudo para entregar en febrero a 37,81 y 38,19 dólares respectivamente. Los analistas consideran que los mercados asiáticos reaccionarán con miedo ante esta tensión geopolítica en Oriente Medio que podría poner en peligro el suministro de crudo. Los expertos han añadido que es probable que sea solo una reacción a corto plazo, ya que el continuo excedente mundial de petróleo va a repercutir en los precios a largo plazo. Según informes, las fuerzas de seguridad de India eliminaron a los dos últimos atacantes y pusieron fin a una operación de 3 días contra los militantes en la base aérea de Pathankot, cerca de la frontera con Pakistán. Los informes señalan que los dos hombres armados se encontraban atrincherados en un edificio antes de que las fuerzas de seguridad tomaran el control el lunes. La noticia aún no ha sido confirmada por los oficiales. En tal, 6 hombres armados murieron. Otros 4 atacantes perecieron el sábado, el día del atentado. El Consejo Yihad Unido, una coalición de grupos militantes que luchan contra el gobierno indio en Cachemira, indica que llevó a cabo el ataque. El Consejo expresó que quería mostrar a India que los cachemires son una parte fundamental de la disputa territorial entre India y Pakistán, por lo que no pueden ser ignorados. Y ahora volvemos a la crisis de los refugiados europeos. Alemania ha dicho que el espacio Schengen está en peligro después de que Dinamarca y Suecia impusieran nuevos controles en sus fronteras para frenar el flujo de migrantes. Veamos más detalles a continuación. Por primera vez en 50 años, Suecia comenzó este lunes a revisar los documentos de los viajeros que venían desde Dinamarca, lo que causó retrasos de hasta 50 minutos de trenes y autobuses que cruzaban el puente Øresund, que une a los dos países europeos. Los vehículos privados están exentos del control. El primer ministro danés ha explicado que la acción de Suecia no le dio a su país otra opción, por lo que ha instalado sus propios controles en la frontera con Alemania. También ha instado a la Unión Europea a tomar medidas colectivas para frenar la oleada de migrantes. Creo que es bastante obvio que tenemos un problema. Si la Unión Europea no puede proteger las fronteras exteriores, veremos más y más países que se verán obligados a introducir temporalmente un control fronterizo interno. Es una situación que tenemos que tomar muy en serio, ya que puede tener un impacto negativo en la prosperidad.
Durante el último periodo de vacaciones, los turistas chinos siguieron gastando en el extranjero. Se estima que cerca de 160.000 personas visitaron Corea del Sur durante las Navidades y el Año Nuevo, un aumento del 12% respecto al año anterior. Los datos de la Organización Nacional de Turismo de Corea del Sur muestran que más del 70% de las personas chinas que visitaron el país fueron a realizar compras, mientras que los demás se decantaron por experiencias culturales, por someterse a una operación de cirugía plástica u otros propósitos. De media, cada turista chino gastó $2.200 en Corea del Sur, el doble que el promedio de dinero desembolsado por personas de otros países. Ya que he tenido la oportunidad de visitar el país, quiero llevar de vuelta algunos regalos. Las rebajas pueden llegar a ser de hasta un 70%, así que se pueden conseguir muchas gangas. Los clientes chinos gastaron de media 500.000 wones por persona aquí en 2015. Hay más turistas chinos a final de año y creemos que las ventas pueden haber aumentado más de un 10%. Los turistas chinos supusieron más del 40% del total de visitantes extranjeros de Corea del Sur el año pasado. La cifra experimentó un leve retroceso del 1% respecto al año anterior, principalmente debido a la aparición del virus respiratorio MERS. Sin embargo, los viajeros chinos contribuyeron a que el sector servicios del país ganara unos $22.000 millones, un 1,6% de la economía nacional. CCTV en español. Hacer largas colas en los controles de inmigración en los aeropuertos y puertos de todo el mundo es un dolor de cabeza para la mayoría de nosotros. Puede tomar horas para pasar la seguridad fronteriza en las horas pico. Sin embargo, la Agencia de Fronteras de Shanghái tiene como objetivo cambiar esto con la introducción de un nuevo pase electrónico en 2 de los puertos internacionales de cruceros. En la Terminal Internacional de Cruceros Wuzhongkou de Shanghái se ha implementado un nuevo sistema de despacho electrónico en el que solo se tiene que escanear el pasaporte y sus huellas dactilares para continuar el viaje. Es muy rápido y conveniente. Solo necesitas escanear el pasaporte, poner tus huellas cuando lo pida y mirar a la cámara. Solo me tomó 20 segundos pasar por el control. Sin embargo, las personas que toman los controles de inmigración ordinarios aún deben realizar colas durante un tiempo. La Agencia de Control Fronterizo ha introducido un total de 26 canales de controles electrónicos en 2 de los puertos de cruceros internacionales en Shanghái. Los pasajeros con pasaportes electrónicos o los pasajeros vinculados con un registro de huellas dactilares pueden utilizar este servicio. En 2014, la cantidad de turistas que llegan a Shanghái alcanzó los 8 millones de personas, mientras que el número de turistas que viajan fuera de la ciudad llegó a los 2.300.000 pasajeros. 1.600.000 pasajeros de cruceros pasaron por el puerto de Shanghái en 2015. Se espera que el número de pasajeros alcance los 2.900.000 en 2016, lo que es un gran incremento con relación al año anterior, por lo que nosotros necesitamos introducir un sistema más eficiente y conveniente para ellos. Bueno, con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.